Listo. Y aquí ya está esto. Bueno, muy bien. Nos vamos, Cata. Lista. Bueno, listo. Bueno, Catalina, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Camilito, es un placer muy grande estar acá. Mil gracias por la invitación. No, a ti. Oye, estaba pensando una cosa. Mejor no me digas Camilito. Bueno, ok. Pues ¿Listo? vamos a empezar. Sí, creo que es Camilo. mejor como para, sí, para que no que. Yo sé, o sea, y me encanta y nunca te diría nada, pero mejor para efectos Dale, dale. Sí, sí, sí. ¿Listo? Perfecto. Sí. Dale. Nata, volvemos a arrancar. Bueno, Catalina, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Mil gracias, Camilo, por esta invitación. Estoy súper contenta de estar acá. No, yo estoy muy contento que estés acá porque como muchos de nuestros oyentes, o bueno, quienes nos siguen por redes, y acuérdense que estamos en redes, en Instagram y en Facebook, habrán visto hace unos meses una gran noticia para esta casa, como lo es que vamos a formar parte del archivo de la palabra de la Biblioteca del Congreso, archivo de la cual, Catalina, tú eres curadora y eres prácticamente una reference librarian, que no sé cómo traducir exactamente, que tú ahorita nos vas a decir. Entonces yo quisiera que arranquemos. ¿Cómo llegaste al archivo? Para que luego sepamos lo que implicó la felicidad de esa llegada y nos cuentes qué es, pero me interesa que nos cuentes cómo llegaste. Bueno, pues sí, el primer trabajo que yo obtuve aquí en Washington, cuando me mudé aquí a Washington, fue en la Biblioteca del Congreso, en la Sala Hispánica de Lectura. En la biblioteca hay 4 salas dedicadas a colecciones internacionales. Y yo, bueno, comencé como una pasante ayudando con investigación y ayudando con el trabajo editorial, también con referencia. Y poco a poco se empezaron a abrir oportunidades ahí en ese mismo centro, en la sala hispánica. Eh, Primero trabajé un tiempo con el Handbook of Latin American Studies, que es una publicación eh, que se edita ahí. Y luego me salió el puesto de la asistente de la directora de la división. En ese entonces ella era Georgette Dorn, que ella fue directora casi por 30 años. Y en esa época, bueno, ella pues ya era muy veterana en la biblioteca, ella duró 50 años en la Biblioteca del Congreso, es una argentina húngara, y yo fui la asistente de ella por 6 años, y ella era la curadora del Archivo de la Palabra, proyecto el cual ella heredó del fundador del archivo. El archivo se fundó en el año 1943 por un chileno, se llamaba Francisco Aguilera, pues un especialista en literatura. Él tenía el cargo como de especialista de cultura hispánica en nuestra sala. Y entonces, bueno, entonces Georgette fue la segunda curadora y yo comencé a trabajar con ella. Y bueno, pues yo era la asistente tanto como de programación de eventos y también pues de administración de la división. Y un día ella me dijo, bueno, Catalina, hoy vamos al estudio a grabar algún autor para el archivo de la palabra. En ese entonces el archivo se llamaba, un nombre larguísimo, Archive of Hispanic Literature on Tape, eh, archivo de literatura, bueno, luso-hispánica o hispánica en cinta. Las siglas eran AHLOT, ALOT, le llamamos ALOT. Y me dijo, bueno, vamos a ir a grabar un autor vasco, Unai Elorriaga. Y yo, ok. Ahí fue la primera vez que yo oía del archivo. Y fuimos al estudio de grabación. Fue el primer día que conocí el estudio de grabación, donde he grabado, pues, Neruda, Gabriela Mistral, todos. El estudio, que es un estudio, pues, muy, muy, muy bonito. Y ahí Georgette grabó a Unai Elorriaga, un escritor vasco. Y pues yo en el estudio pues está la cabina, y afuera de la cabina no se puede sentar y hay una pantalla donde uno puede ver pues como la grabación, aunque solamente se está grabando el audio, uno puede sentarse y como ver la grabación. Y yo quedé fascinada y también muy emocionada porque nunca había escuchado el idioma vasco en mi vida, entonces fue como wow. Y mi familia por el lado de mi mamá viene del País Vasco, entonces para mí fue como súper especial.
Y bueno, pues yo llevaba muchos años siendo muy apasionada a la literatura latinoamericana sobre todo. Entonces yo dije, wow, ¿qué es este archivo? Y ya eso fue hace 13 años, yo no me acuerdo bien como los detalles, pero, pero me acuerdo que yo me enamoré de esa colección y, y pues ya comencé a adentrarme a conocer la colección y poco a poco, aunque mi rol era un poco más administrativo en ese entonces, yo como que, yo creo que Georgette vio que yo estaba súper apasionada por el archivo y ella sí, como que sí, como mentor, ella me comenzó a enseñar mucho sobre la colección, sobre el proceso, sobre cómo seleccionar autores. Yo comencé a ayudarle a coordinar todas las graduaciones y yo comencé también a trabajar en comenzar a digitalizar la colección, que en ese entonces la mayoría, pues porque hasta el 2006 se grababa todo análogo, pues lógicamente desde que comenzó fue una colección en cinta, hasta el 2006 que se comenzó a hacer grabación en digital. Entonces, pues y ya me había dicho que ya habían tratado como de digitalizarlo, pero eso, comenzar un proceso de esos en una monstruo de institución como la Biblioteca del Congreso es complicado y todas estas personas pues eran personas como de la era análoga, ¿no? Entonces, como Claro. que no se les facilitaba, digamos, como el entendimiento de lo que es digitalizar un archivo. Entonces, ella me dice que habían intentado, y ella me dijo, intenta, pero no vas a poder, no vas a poder. Además, a mí me gusta que venga la gente en persona. Yo le dije, sí, es buenísimo que venga la gente en persona, pero Dios mío, tenemos que digitalizar el archivo. Claro. Entonces, bueno, Catalina, te quería preguntar, en lo que nos acabas de contar ya lo insinúas, pero ¿por qué no nos cuentas si para muchos oyentes las implicaciones que esté el archivo en la Biblioteca del Congreso? Es decir, ¿qué es la sí, Biblioteca del Congreso? sí. Y también ya cuéntanos cuando tú llegaste, hace ya 13 años, ¿con qué te encontraste? Es decir, con Uh-huh, eso, porque es que lo que vamos a hablar ahorita adelante es este anhelante regreso para muchos a la oralidad, a la lectura en voz alta. sí. Entonces, para Uh-huh. entender la importancia y, por supuesto, invitar a todos los que nos escuchan a que vayan y lo visiten, porque muchas de estas cosas están colgadas de manera gratuita. Sí, claro que sí. Sí, para entender la colección, para entender de lo que estamos hablando, obviamente hay que eh, ponerlo en el contexto de la biblioteca, de la institución como tal. Y para los que no saben, la Biblioteca del Congreso, pues bueno, es la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, está eh, puro al frente del Capitolio. Nuestros jefes oficiales es el Congreso, son esa Biblioteca del Congreso. Y pues bueno, en el siglo XIX la biblioteca comenzó como una biblioteca pequeña legislativa que estaba en el Capitolio y en 1814 cuando los británicos incendiaron el Capitolio se perdió esa biblioteca y luego de ese acontecimiento se compró la colección del expresidente Thomas Jefferson, que era una persona sumamente cultivada, pues que era un lector, mejor dicho, y tenía una colección de libros completamente universal y enorme. Entonces, después de ese incendio que se compró la colección de Jefferson, fue como la semilla de lo que es la biblioteca hoy en día, una biblioteca que es de una magnitud muy universal y pues sí, o sea, es una institución enorme, una biblioteca enorme, con unas colecciones muy, muy extensas, la biblioteca más grande del mundo, eh, cuyas colecciones, más de la mitad de las colecciones de la biblioteca son en idiomas que no son en inglés, o sea, eh, el, el, la cobertura universal de las colecciones de la biblioteca es impresionante, poquito parecida en ese sentido a la British Library, y yo puedo fácilmente decir que, digamos, las colecciones rusas fuera de Rusia, las más grandes las tenemos en la Biblioteca del Congreso, las colecciones colombianas más grandes fuera de Colombia están en la Biblioteca del Congreso,
o sea, que es no solamente un lugar impresionante para la investigación de la historia y de todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, pero pues del mundo entero. Entonces, acercándonos un poco más al archivo, están estas salas, diferentes salas de lectura y divisiones, ¿no? Que son como las divisiones internacionales. En inglés se llama Area Studies Divisions, y hay 4. Entonces está la hispánica, que también la llamamos muchas veces la luso-hispánica porque incluye Portugal, España, Latinoamérica y el Caribe. Entonces ahí es donde se trabaja en la adquisición, la curaduría y en todos los proyectos y programación que es relacionado con las colecciones de estos países. Está la europea, que yo creo que hasta unos 10 años tenía un enfoque muy eslávico por la Guerra Fría. Era Claro. bastante, la mayoría de la gente que trabajaba en la división europea era de países eslávicos, pues como de expertos en culturas eslávicas, pero ya ha cambiado eso, pues ya eso cambió. Y está la otra división que es un poco extraño pues, digamos, las regiones que están en esa división, que es la africana, hebreica y de Medio Oriente. Esa es una división. Y la de Asia, que tiene pues todas las colecciones relevantes a todos los países de Asia. Entonces, en nuestra sala, la hispánica fue la primera sala internacional que se fundó en la Biblioteca del Congreso en 1939. Y este archivo comenzó porque a comienzos de los años 40, pues comenzó ya como mucho auge de grabación en cinta. La tecnología como que se volvió muy común. Entonces ya era como más fácil crear archivos sonoros y grabar en diferentes lugares y la edición y todo eso. Y también en esa época el director de la biblioteca era Archibald MacLeish, que pues era un académico muy importante, pero era un poeta también muy reconocido. Entonces, en esa época hubo también como un renacimiento, como un auge increíble literario en la biblioteca. Y ahí se creó pues, la posición del Consultant in Poetry, que hoy en día lo llaman el poeta laureado de Estados Unidos. Entonces es una oficina como donde escogen lo que llamaban un consultor de poesía cada año. Y bueno, Robert Frost, Rita Dove, Elizabeth Bishop, poetas impresionantes, pues han estado en ese cargo. Y ellos comenzaron un archivo, primero, antes del archivo de la palabra, esa oficina comenzó un archivo. Entonces comenzó como esta práctica de grabar eventos literarios y lecturas en voz alta en el auditorio y también en el estudio de grabación, así como de forma más íntima. Este archivo comenzó en el 41 y en el 43, 2 años después, comenzó Aguilera en la división hispánica, en la sala hispánica, una colección similar. Eh, aunque la hispánica era solamente enfocada en sesiones en el estudio, o sea, en sesiones como íntimas en el estudio de grabación, porque no hacíamos mucho, la sala no hacía muchos eventos, así como en el auditorio, como lo hacían la división de poesía americana. Entonces, sí, en el 41 comenzó el otro archivo que se llama The Archive of Reported Poetry and Literature. Y sí, por ahí hay una grabación en que Francisco Aguilera sirvió como traductor de una grabación de MacLeish, de Archibald MacLeish. Él tradujo un poema en español en esa grabación, y yo creo que ahí fue cuando Aguilera como que se inspiró en comenzar el archivo, de hacer un proyecto similar. Ahora, para él era mucho más difícil porque él no tenía
digamos, ese financiamiento para hacer esos eventos tan grandes con poetas y escritores latinoamericanos. Entonces, los primeros años del archivo fueron muy poquitas grabaciones. La primera creo que fue un venezolano, Andrés Eloy Blanco. Luego también Pablo de Roca y Winnet de Roca, los chilenos. Pedro Salinas y Juan Ramón Jiménez fueron como los primeros que grabaron. Y en el año 50 fue Gabriela Mistral, ella ganó creo que el Nobel en el 45 y lograron que Gabriela Mistral fuera a grabar. Y en esa grabación Mistral después le dijo a Aguilera como, para que usted realmente haga una colección muy representativa, usted tiene que también ir a Latinoamérica, no pueden hacer un archivo con la gente que solo viene a Washington porque entonces no va a ser Claro. representativo. Entonces, eso como que cambió un poco un poco la metodología del archivo y entonces ahí Aguilera comenzó a aplicar a grants, él se ganó un grant muy grande de la Fundación Rockefeller y al final de los años 50, entre el 58 y el 61 hizo 3 viajes súper extensos que él llamó misiones para grabar un montón de voces. Sí, creo que el primero fue Uruguay, Argentina, Chile. El segundo creo que fue Panamá, México, Guatemala, México tal vez. Y en el último fue Colombia, Venezuela y Ecuador. Sí. Entonces ahí él grabó como 130 y pico voces en esos viajes. Entonces ya comenzó a hacer como una colección, ¿no? Claro. Antes realmente era muy poquita gente, aunque de los primeros que grabaron fueron pues figuras increíbles, pero ya se podía llamar como un archivo, ¿no? Sí, como de más de 100 grabaciones. Entonces, bueno, sí, entonces ese es como sí, ese es el archivo y bueno, el otro archivo, ese como que no continuó, pero el nuestro sí lo seguimos nutriendo, seguimos grabando. Hoy en día, poetas y escritores, igual en el estudio, pero obviamente hoy en día también lo hacemos virtualmente. Ya pues hablaremos un poco de la evolución tecnológica, pues que ya nos permite hacer cosas muy diferentes. Sí. Pero bueno, sí, y bueno, entonces es una colección increíble y a raíz de estos viajes que Aguilera pudo hacer y también de muchas alianzas con entidades en los países, se pudieron realizar muchas grabaciones y, y, y bueno, ya hoy en día pues es un archivo de casi 900 grabaciones. Tiene más de 12 idiomas. Eh, Lógicamente la mayoría son en español. Las grabaciones son en el idioma, son de las obras del autor, del escritor y del poeta, eh, ellos leyendo de sus obras en el idioma en que los escribieron. Entonces la mayoría pues son en español, pero hay muchos en portugués, también hay muchos en inglés porque grabamos también escritores estadounidenses de descendencia hispana o latina. Pero bueno, tenemos criollo de Haití, tenemos francés del Caribe francés, tenemos catalán, vasco, gallego y también tenemos lenguas indígenas. Y eso es algo que hoy en día estamos trabajando mucho más, enfocándonos mucho en lenguas indígenas también. No, qué maravilla, Catalina, esto que cuentas. No solamente, y te debo aceptar la felicidad que paré de entrar a formar parte del archivo luego de esta explicación que nos acabas de dar. Eso por un lado. Y comparto la alegría Para nosotros. con los oyentes. Pero hay algo que he estado pensando cuando hablamos del archivo y lo que yo conocía de él, y es recordándome a los, no sé, a los 14, 15 años, feliz porque había conseguido, no sé a través de quién, una cinta en la que podía escuchar a Julio Cortázar leer instrucciones para darle cuerda a un reloj,
y tantos otros que todos los de mi generación saben a qué me refiero en este momento. Ujú, O ese texto, o esa otra cinta en la que uno podía escuchar a Borges leyendo Borges y yo, o, mm, o García Márquez leyendo fragmentos, es decir, ese valor. Y me atrevo a decir casi que ese ritual que era en esa época en la que nosotros vivimos, en las ujú, que uno veía una cosa en televisión y juraba que no la iba a volver a ver en la vida, o que ujú, oías una cosa en el radio y no la ibas a volver a ver nunca, a no ser pues que ujú. la hubieras grabado en la doble casetera y le Exacto. metía toda la dinámica. Pero sí, digamos que encontrarse una pieza como esa era como encontrarse una reliquia, Mm, porque tenía esa extraña conexión de escuchar al autor leer su obra, esa exacto. comunión. Me parece que es algo que Uy, estamos sí. recuperando y es algo que yo veo muy importante del archivo, pero es cada vez recuperar más esa importancia de leer en voz alta. Nos hemos acostumbrado a la lectura silenciosa, Ujú, pero lo digo como profesor incluso de literatura. Muchas veces cuando a mí se me ocurría, vamos a leer en voz alta, lo primero que pensaba era algún alumno que iba a decir, bueno, así sí es fácil ganarse la plata, ¿no? Venir a leer en voz alta y no preparar nada. Entonces decía, no estamos listos tampoco, pero la lectura en voz alta nos conecta con unos elementos del texto literario, de con la acuerdo. musicalidad y con un esfuerzo también que tiene un narrador o muchos narradores de la lectura. Pero me quiero quedar con eso del ritual, es decir, con Ujú, esa búsqueda de conectarte. Ahorita se me vienen a la cabeza los que ya mencioné, hay otro que es increíble, que es el de Javier Marías, que ujú, Pilar Reyes hace referencia a él en el capítulo que tenemos en ujú. Paredro de homenaje, escucharlo a él leer. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ahorita nos lo decías, llegué al estudio en el que leyeron Pablo Neruda y Gabriela Mistral, ¿no? Ujú, ¿Cómo manejas tú esa parte desde la curaduría? Es decir, porque eso es lo que tú te dedicas. Entonces, ¿por qué no nos cuentas sí, un poco cómo lo haces tú, qué haces y cómo es esa conciencia que tienes de estar formando un archivo sí. y promoviendo, pero a la vez que preservando? Sí, bueno, yo soy consciente de que tiene un valor muy, pero muy grande. Como dices tú, no solamente que se está leyendo en voz alta, pero que es el autor mismo que está leyendo su obra. Y a mí algo que siempre me gusta decirles a los escritores y a los poetas es que, sobre todo como hoy en día, en esta época que estamos como todo es como más rápido y que todo es como más, todo circula de forma más rápida, que este sea un momento en que ellos entran en comunión con su texto y que a mí me gusta casi como que al comienzo yo les hago unas preguntas, pero ya después como que casi que ellos estén. Tú oyes la grabación de Neruda del 66 y es una cosa muy. Y él estaba solo en la cabina, ahí nadie lo introdujo, él se introdujo él mismo. Y sí, o sea, es un momento, yo creo que es casi como sagrado, como que el autor está eh, eh, dándole vida al texto con su voz. Y yo creo que en ese momento yo es como que se reencuentra con el texto, ¿no? Y yo creo que eso es la lectura en voz alta, uno se encuentra con el texto como de una forma muy diferente a la lectura silenciosa. Y eh, entonces sí, o sea, eh, me gusta decirles como que ellos, sí, y que ellos lean de la forma que quieran, que digan lo que quieran decir, que comenten, que interrumpan, que paren y digan algo. Es como el momento en que ellos van a plasmar su obra para un archivo, ¿no? Para la posteridad. Entonces, eso es lo que, eh, pues sí, eso es como lógico, pero también es como importante como que ellos, si se sientan como que están, que ellos están como en ese momento como de soledad con su texto. Eh, y en términos pues de curaduría también, em, pues sí, o sea, yo creo que hoy en día em, hay muchos más, la producción literaria es más amplia, ¿no? Muchos más escritores y poetas. Eh, yo creo que antes era un poco más, sí, y ahora lo que se considera el canon literario ya es como distinto hoy en día, ¿no? Entonces, yo soy muy consciente de eso también. Al comienzo del archivo, pues era como más, ¿no? Como las figuras importantes,
y que todo el mundo sabía cuáles eran esas figuras. Y hoy en día pues también, pero también es como, el panorama ha cambiado mucho también, entonces lo que llamamos importante también es como, sí, o sea, pero bueno, sí, la misión sigue siendo seguir grabando a los poetas y a los escritores de todos los países que representamos y de, de formar un archivo y un legado literario que represente, sí, lo mejor de la poesía y de la ficción de estas regiones, en estos idiomas, eh, de todas estas culturas. Y bueno, entonces todo siempre es un trabajo de estar empapándome del mundo literario, del mundo editorial, de escuchar podcasts como Paredro, aprender, leer. em, sí, y de formar alianzas. Para mí ha sido muy importante formar alianzas con académicos y con expertos en ciertas, en literaturas de cierta, ¿no? Como de ciertos enfoques o digamos como sobre todo últimamente con nuestro proyecto de grabar más escritores y poetas y oralitores indígenas, pues ha sido clave formar alianzas con académicos que conocen muy bien el panorama de literatura indígena. Eh, entonces, como curadora, pues es siempre como estar aprendiendo y, y sí, o sea, estamos como redefiniendo un poco también un poco como el ritmo del archivo, porque antes solamente dependíamos de que un autor pasara por Washington y pudiera venir al estudio. Hoy en día podemos grabar muchas más personas también de forma virtual. Eh, entonces, pues es un poco como queremos grabar, obviamente podemos grabar más voces por año, pero sí, es como un balance entre eh, hacerlo como a conciencia y también un poco como sin pensar como en calidad y no siempre en cantidad, como grabamos a todo el mundo ya, pero pues sí, de irlo enriqueciendo eh, de llegarle a más voces y de encontrarnos con más escritores y de formar esas relaciones con ellos. Y sí, entonces también seguimos grabando muchas personas que vienen a Washington en persona en el estudio. No queremos perder la parte, lo que dices es que la parte ritual y la parte del espacio físico no la queremos perder, pero tampoco queremos depender de ella, ¿no? Porque ya hoy en día vivimos en un mundo muy diferente, entonces también Claro, es muy bonito también, o sea, la última, lo importante es que esté la voz del autor, entonces exactamente. realmente eh, termina siendo un producto, aunque yo creo que el autor se siente diferente, pues estando en el estudio de grabación, es una experiencia distinta, ¿no? Pero Claro. Óyeme, aprovechando esta explicación que nos das del archivo, si alguien quiere meterse ahora mismo cuando termine de escuchar este capítulo, ¿dónde lo busca? Y si nos puedes dar de una vez algún tip de cómo es la búsqueda o cómo indagar, mejor dicho, ya la parte sí. para quien vaya a verlo Ujú. y a escucharlo. Claro, sí. Entonces, bueno, hoy en día el archivo se encuentra como de palabra archive, en español es el archivo de la palabra, pero si la persona, bueno, el usuario puede meterse a la página de la Biblioteca del Congreso, que es loc.gov, y ahí en el plataforma de búsqueda puedes poner palabra archive y ahí ya llegas al proyecto. Tenemos dos páginas. Está la página donde está como la información general de todo el archivo,
Y esa página conecta a la otra, a la página donde ya se están subiendo los audios como tal. Entonces, como, como tú dijiste, el acceso digital a los audios ha sido gradual. Lanzamos esa página en el 2015 y cada año hemos subido 50 grabaciones del archivo. Entonces, hoy en día tenemos alrededor de 420 grabaciones. Este año ya acabo de seleccionar las siguientes 50 para este año. Siempre se lanzan 50 grabaciones que no han sido publicadas entre septiembre y octubre. Aquí en Estados Unidos se celebra el mes de herencia hispana en septiembre y octubre, y siempre lanzamos las 50 grabaciones en esos meses. Entonces, sí, por medio de la página de la biblioteca lo pueden encontrar. También pueden buscar por Google palabra Archive Library of Congress. Archivo de la palabra Biblioteca del Congreso también lo pueden encontrar, porque la página que te mencioné que ofrece como la información general del archivo también la traducimos al español. La estamos traduciendo al portugués también. Entonces, sí, pues yo creo que mucha gente busca por Google, entonces palabra Archive Library of Congress, y ahí Por ya ahí está la estará, página. exacto. Sí, exacto. Catalina, y de esas 420 sesiones que nuestros oyentes pueden entrar a ver, a no ser que visiten o estén en Washington y puedan ir a oír las otras 500 más o menos que tienen en físico, pero ¿tú qué recomiendas de esas 420? ¿Qué nos puedes contar así Mm, como historias de esas grabaciones o algo que te haya sorprendido a ti o que sean grabaciones emblemáticas? No sé, sí. cuéntanos algún chisme de esas que pueden ir a ver. Bueno, yo creo que unas un poco lógicas son Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Mistral es porque es la única grabación que capturó la voz de Mistral, es nuestra grabación. Entonces es increíble escucharla. Eh, la de Neruda, bueno, es que la forma en que él lee es muy, pero muy única, ¿no? Él lee Alturas de Machu Picchu, que es un poema increíble. Eh, y es una grabación muy linda, muy linda. Eh, bueno, yo creo que a los colombianos escuchar a García Márquez es increíble, y es muy chévere porque él nunca fue fan de Estados Unidos y él nunca venía, pero él vino en el 77 para la firma del Tratado de Panamá. Y él ahí dice: estoy en Washington, eh, agosto, no me acuerdo, bueno, no, pues, se me olvidó el mes, pero del 77, el día que se firma el Tratado de Panamá. Eh, y bueno, es una grabación muy chévere, el final del otoño del patriarca. Una de alguien que tal vez muy poca gente conoce, pero que a mí me fascina esa grabación, que es creo que es del año 60, es de un filólogo mexicano que se llama Ángel María Garibay. Y a mí me encanta esa grabación porque, eh, no sé, en la introducción él habla de lo que es la identidad mexicana y la identidad latinoamericana, y para mí es impresionante cómo él articula eso. Y él traduce, él fue traductor de náhuatl, entonces él tradujo todos los poemas de los poemas originales de los mixtec, de los aztecas, al español. Entonces él lee poemas en náhuatl y después en español. Eh, y bueno, Garibay, entonces yo me puse a investigar más sobre él, y bueno, impresionante. O sea, era, eh, él hablaba arameico y hablaba griego, él tradujo todas las comedias y las tragedias griegas a español. Entonces, a mí me fascina él, entonces me parece increíble esa grabación, se la recomiendo. Eh, y bueno, ya más contemporáneas, bueno, la Cortázar es espectacular, y esa es una entrevista con Georgette, que es mi jefa. Eh, es muy chévere porque ella también le hace unas preguntas muy, muy interesantes a Cortázar.
una de las que más me gusta cuando le dice que cuál consejo le daría a los jóvenes que quieran ser escritores. Y él dice, eh, el mejor consejo que puedo darles es que no pidan consejos, que encuentren los consejos por medio de la lectura y por medio de, como un poco como confiar un poco como en su corazón, ¿no? En su Claro. convicción. Y me gusta mucho y me encanta cómo responde esa pregunta. Y sí, pero más contemporáneas. eh, bueno, pues la de El Orriaga, que fue en Vasco, me pareció pues increíble. Eh, colombianos hemos grabado a Laura Restrepo, a Juan Gabriel Vázquez, a Héctor Oates Lince. Para mí, yo grabé a Héctor como una semana después de que me terminé El Olvido que Seremos, y yo, o sea, es, yo terminé ese libro que me pareció increíble y me enteré que Héctor iba a estar en Washington lanzando la película sobre su papá. Y yo lo escribí y me respondió o sea, yo me acuerdo que fue como, yo nunca he estado como tan starstruck, que como que, wow, porque es que haber terminado el libro tan recientemente y grabarlo tan recientemente fue, sí, yo pensé que yo, sí, o sea, fue como eh, la locura para mí. Eh, y yo por lo general como que no soy muy como, no me pongo muy nerviosa, con, o sea, no sé, no, 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 pues no soy como de las que se, ¿no? No, uy, como que vea a los escritores como, pero yo creo que ese texto como que todavía lo tenía como tan en mí, que fue como, sí, me acuerdo que fue como la primera vez que, sí, como que estaba súper emocionada. Bueno, siempre estoy emocionada, pero que estaba demasiado emocionada. Y entonces esa grabación es muy chévere. Eh, me gustó mucho grabar a César Aida, me pareció un personaje y fue una grabación muy buena. No sé, es que todas las grabaciones son increíbles. Otra que me gusta mucho es con Juan Felipe Herrera. Juan Felipe Herrera es un poeta de Estados Unidos, pero de descendencia mexicana, y él fue el poeta laureado de Estados Unidos hace como 5 años. Y él es un poeta increíble, increíble. Y pues él se volvió un gran amigo mío, entonces es una grabación que es muy cercana a mi corazón. Eh, pero no sé, es que todas son muy buenas. Y bueno, las que hemos grabado en lenguas indígenas son increíbles también. Y es como entrarse a otro mundo. eh, es increíble, la literatura y la poesía indígena está como tan conectada a la tierra y a la naturaleza y al entorno de una forma que la literatura, que la otra literatura no está. Es otra dimensión diferente eh, y es muy bonito, muy bonito. Y es la experiencia siempre de escuchar otros sonidos, otras aliteraciones, otros fonemas y, Completamente. Otros y mundos, porque sí, sí, y es esa musicalidad. Catalina, se nos acaba el tiempo, pero creo que nos diste ya un abrebocas muy importante para poder ir a buscar estos archivos, para poder encontrarnos, y lo vuelvo a decir, encontrarnos con la voz en voz alta, con la oralidad, con los efectos musicales y sonoros de ujú, la lectura y pues en ujú, el caso que tú nos cuentas, esa oportunidad ritualística, me atrevo a decirlo, de volver a oír estos clásicos en el tiempo y en verdad aprovechar que esto está en línea y que cada vez están 50 más, porque pues ya lo vemos si tú lo alcanzaste a decir, no alcanzamos a llegar a eso, pero también en lo que nos cuentas están estos nuevos medios y nuevas formas de promoción, de poder acceder a la literatura, a los archivos y a los registros de una manera más inmediata. Y eso pues desde aquí, desde Paredro, pues es también lo que nosotros buscamos y prácticamente lo que nosotros velamos.
Totalmente, sí. ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias. Ya saben la dirección. Pueden meterse directamente a la página de la biblioteca y desde allí buscar Archive, es Archive, y de esa manera poder entrar a escuchar todos estos, los que tú nos acabas de sugerir, Catalina, pero además todas las sorpresas y los tesoros que seguramente se encontrarán. Sí, por favor, sí, es un recurso para ustedes, para las personas que quieren redescubrir estas obras y escuchar estas voces, es realmente un tesoro. Y espero que escuchen y que compartan sobre este proyecto. Así es, así que en esta ocasión no los invitamos a ir a comprar un libro, sino más bien ir a visitar una página. Desde Por favor. allí se les antojarán más de un libro. Escata, muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes muchas gracias también y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.